Mi nombre es Nicolás Franklin y estoy en séptimo, y esta es mi evidencia de actividad libre bimestre 1. Este es un vídeo para Academia Homeschool. Hoy vamos a hablar de los géneros literarios, un tema bastante interesante. Para empezar, ¿qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son una clase de grupos, ¿vale? En que podemos agrupar, ¿no?, a las diferentes ramas de la literatura. Aquí tenemos tres ejemplos, que serían el género épico, el género lírico y también tenemos el género dramático, ¿vale? Tenemos que, aunque solo hay gente que no solo considera que solo hay estos tres géneros principales, sino que considera que hay otros géneros adicionales, como por ejemplo el género narrativo. Pero la mayoría de los autores consideran que el género narrativo y el género épico van juntos porque los dos narran hechos, pero esto lo veremos más adelante. También podemos distinguir a los diferentes géneros, a los diferentes géneros literarios, por la forma en que se escriben. Unos escriben en prosa, otros se escriben en verso y tenemos diferentes formas, ¿no?, en cómo se escriben o cómo se actúan en el caso del género dramático. ¿Para qué sirven los géneros literarios? Bueno, si nos aprendemos los géneros literarios y podemos entender toda su estructura, pues cuando vayamos a leer un libro, por ejemplo, podremos saber más concretamente de qué se trata el libro, qué nos quiere decir el libro, o también podremos saber, por ejemplo, que cuando tú estás yendo a cuando tú estás viendo una obra de teatro, pues también puedes saber que la obra de teatro también se escribe y se está actuando a raíz de un guión, ¿vale? Porque la obra de teatro se escribe y luego se actúa, ¿vale? Pues gracias al guión. También tenemos que es importante aprender los géneros literarios porque así también vas a poder entender mejor lo que el autor te quiere decir, ¿no? Por ejemplo, si sabes que un libro es del género épico, ¿no?, pues vas a poder entender que, el género épico narra hechos, hay un narrador y este narrador es como alguien que dice en el género épico y entonces Ulises hizo tal cosa, ¿no? Es como un narrador, ¿vale? Que no solo hablan los personajes. Entonces, vamos a ver más a fondo cada uno de los géneros. Empezamos con el género épico. El género épico, por muchos autores, está considerado junto al género narrativo. A veces no se dice que el género épico y el género narrativo son diferentes, sino que van juntos simplemente porque narran hechos. Por eso es que pasa esto. Ya sean reales o no. O sea, puede ser, por ejemplo, la Odisea, como ejemplos, la Odisea y la Ilíada de Homero, tenemos el Cantar Mío Cid, el Cantar del Mío Cid, ¿no?, de las primeras obras de la literatura española. También tenemos a otros libros como la Divina Comedia, por ejemplo, o libros que han sido escritos por conquistadores como De Bello Galico de Julio César. También tenemos que el género épico narra hazañas de héroes, ya sean ficticias o no ficticias. No tenemos certeza de que la Odisea y la Ilíada de Homero hayan sido, todos los hechos que tienen hayan sido totalmente verdaderos. Pueden tener alguna cosa que no haya sido verdad, eso no haya sido inventada, pero lo que importa es que narran hechos. Por eso a veces se le dice también género narrativo. Aquí tenemos un fragmento del Cantar del Mío Cid, ¿vale? Para que tengáis una idea cómo son los libros del género épico. Entonces aquí pone: Heridlos, mis caballeros, por amor del Creador. Aquí está el Cid, don Rodrigo Díaz el campeador. Todos caen sobre aquel grupo donde Bermúdez entró. Éranse 300 lanzas, cada cual con su pendón. Cada guerrero del Cid a un enemigo mató. Al revolver para atrás, otros tantos muertos son. ¿Vale? Ese es un fragmento del Catarmillo Cid, que es un ejemplo clarísimo del género épico. Vemos cómo hay batallas, cómo hay aventuras, ¿no? Ahora pasamos al género lírico. El género lírico se escribe en verso, ¿vale? Pero también hay muchos poemas líricos, ¿vale?
El género lírico también se caracteriza porque hay como rimas, ¿no? Sobre todo en el subgénero de los poemas, ¿vale? Hay como un patrón, ¿no? En el género lírico que expresa, se centra en las emociones, ¿no? Del autor en la mayoría de los casos. Tenemos como ejemplos de los autores de libros de género lírico como a Garcilaso de la Vega, a Bécquer, a Machado, a Neruda, a Vallejo, ¿no? Y hay muchos más autores que han utilizado el género lírico para escribir sus libros. Aquí tenemos un pequeño poema para que podamos ver, hacernos una idea de cómo es el género lírico. Los poemas son parte del género lírico. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿Vale? Ese es un ejemplo del género lírico. Un fragmento del género lírico. Y aquí tenemos el género dramático. El género dramático, aunque inicialmente se escribe, ¿vale? Es escrito en un guión, tiene como destino siempre que sea actuado en una obra de teatro, normalmente. El género dramático se divide en tres ramas, que sería, primero tenemos la tragedia, luego tenemos el drama y luego está la comedia, ¿vale? Estos son los tres subgéneros principales del género dramático. Como ejemplos del género dramático tenemos a Romeo y Julieta, La Celestina, Fuente Ovejuna o Don Juan Tenorio, ¿vale? También, además, siempre va a ser actuado con un público, va a haber un escenario, van a haber personajes y va a haber un público. Ahí ya vamos si queremos ir más a fondo, ya encontraremos que hay varias partes del propio guión y siempre va a tener que ser actuado en el género dramático. Aquí tenemos un fragmento de la obra Romeo y Julieta, ¿vale? Dice Romeo: Silencio. ¿Qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana? Es el oriente y Julieta, el sol. Surge esplendente sol y mata a la envidiosa luna, lánguida y pálida de sentimiento, porque tú, su doncella, la has aventajado en hermosura. Ese es un fragmento del género dramático. Hay un clásico de los clásicos, ¿no? En toda la literatura, que es la Biblia. Es el clásico de clásicos, el más clásico de todos. Entonces vamos a hablar un poco de la literatura que podemos encontrar en la Biblia. Entonces hay muchos géneros literarios que se encuentran dentro de la Biblia. Tenemos que narración o género épico es más de un 43% en la Biblia. Tenemos que la poesía es por ahí un 30%, ¿no? de toda la Biblia. Y luego tenemos otro pequeño porcentaje que son otros o subgéneros más especializados, mayoritariamente algo así como discurso y cosas así, ¿vale? Tenemos que los géneros principales que se encuentran en la Biblia son el género poético, por ejemplo, el libro de Isaías, que es pura poesía, el género narrativo, que es cuando cuenta todas las historias de héroes. También el género narrativo puede ser completamente reemplazado por género épico. Y también tenemos el discurso en prosa, que sería algo muy parecido a la poesía. Entonces aquí tenemos un pasaje bíblico donde es un pequeño poema que se compuso, ¿no? En la Biblia, justo después de que Moisés, después de haber abierto el mar en dos y haber pasado, ¿no? Y los egipcios se ahogaron, pues ahí Moisés compuso junto con su hermana María, compuso un pequeño poema, ¿no? Ahí y lo cantaron. Entonces dice, otra versión, ¿no? No solo en el género narrativo, sino también en género poético. Entonces dice: Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Éxodo 15:8. Este es un pasaje, ¿vale?, de la Biblia que compuso Moisés, ¿no?, y María después de haber cruzado el Mar Rojo. Como conclusión, bueno, es muy importante aprender los géneros literarios porque así
estoy casi seguro que alguna persona en toda su vida va a leer algún libro, así no seas muy fan de la lectura. Entonces, es muy bueno aprender, importante aprender los géneros literarios, porque así vas a entender mucho mejor, ¿no? Qué te quiere comunicar el autor a ti y qué mensaje quiere hacerlo y con qué sentido, ¿no? Le puedes poner el sentido correcto una vez aprendiendo los géneros literarios. También tengo que decir que aparte de los géneros literarios que hemos estudiado hoy, hay muchas más ramas de la literatura, subgénero, y cada género tiene su propia clase, ¿no? Que dar. Pero por ahora, estos son los géneros literarios. Y bueno, les ha hablado Nicolás Franklin. Dios los bendiga.